Hola, buenas noches. Estamos aquí con la licenciada en psicología María Fernanda Vanegas y bueno, el día de hoy le preguntaremos respecto al proceso de reclutamiento y selección de personal dentro de las empresas. Licenciada, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Bien, gracias. ¿Y tú? También muy bien, muchas gracias. Bueno, comencemos con esta breve entrevista. ¿Cuál considera usted que es la diferencia entre aquellas empresas que utilizan un proceso de reclutamiento y selección de personal y aquellas que no? Bueno, una empresa que no usa un correcto proceso de reclutamiento y selección va a tener una mayor rotación de personal. ¿Por qué? Porque va a tener personas que no están ahí haciendo su correcto trabajo y ya sea que las personas se van o ya sea que la empresa va a tener que terminar la relación laboral. Y en cambio una empresa que sí usa el proceso correctamente también va a tener muchos mayores beneficios hasta en el propio rendimiento de la empresa. Y va a tener empleados más felices y por ende va a tener un mejor clima laboral. Excelente. Ahora bien, cuénteme un poco más de manera general cuáles son las etapas que conforman este proceso. Bueno, pues el proceso de reclutamiento y selección es en sí y brevemente se trata de traer a la persona adecuada para el puesto adecuado o para el puesto que se necesita. Entonces primero se crea la vacante, ya sea porque se fue una persona o ya sea porque se creó un nuevo puesto y se reciben las requisiciones y los detalles de lo que se necesita que cubra la persona en esa vacante. Entonces, ya una vez que se empieza con el proceso de reclutamiento, se reciben ya sea de fuentes internas o externas la solicitud, la presolicitud de los candidatos, se lleva a cabo una entrevista inicial para sondear entre aquellos que pues llegaron y de ahí se hace una evaluación técnica, psicológica y socioeconómica para ver cuáles son los principales o los mejores candidatos finales. La cantidad de candidatos finales depende de cada empresa y de cada puesto en sí y ya después se pasa al proceso de selección, que es cuando ya se tiene una entrevista de selección con los candidatos finales, un examen médico si se requiere, por ejemplo, si el puesto va a ser operativo o una cuestión parecida, y entonces ya como el Departamento de Recursos Humanos se da una conclusión y y se lleva a cabo la decisión con las personas que van a tener trato directo con ese puesto para llegar a la contratación. Ok, excelente. Ahora, en su opinión, ¿cuál considera usted que dentro de este proceso es la etapa más importante y por qué? Yo considero que es justamente la selección, porque te pueden llegar muchísimos candidatos, pero ese sondeo y todo ese filtro que vas haciendo es para llegar justamente a la selección. Y si tú hiciste todo bien antes, pero al final con esos candidatos finales no seleccionas al mejor, entonces de nada sirvió todo el proceso anterior. Excelente. Ahora bien, ¿cuáles serían sus conclusiones respecto a este tema? Pues mira, mi conclusión es que se debe de tener la persona adecuada en el puesto adecuado. Entonces, por eso todas las empresas necesitan tener un correcto proceso de reclutamiento y selección justamente para tener empleados contentos y para tener un buen rendimiento. ¿Qué pasa si tú no tienes a la persona adecuada? Hay dos puntos negativos. Por un lado, la empresa pierde recursos, ya sea financieros o pierde personal o su clima laboral se afecta. Y por el otro lado, pues también el empleado, ya sea porque no se le dio la información correcta sobre la vacante, ya sea porque no tiene esas habilidades que se necesitaban, va a ser un empleado que no es feliz y que posiblemente va a dejar la compañía. Excelente, pues muchísimas gracias por estos minutos, licenciada, y pues como se puede ver, ya tenemos más o menos una idea general de este proceso, así es que muchas gracias y hasta luego.